iba hacia la familia Pinochet, según se ha podido acreditar, y en otro porcentaje también a pagar a periodistas que estaban trabajando en distintos medios de comunicación. Bueno, eso es muy grave y efectivamente sucede en esta confesión, en definitiva, que hace Isurrieta Ferrer a la ministra Rutherford en interrogatorios que hay que decir que son sumamente exhaustivos, de tal forma que se produce esta confesión de Isurrieta Ferrer de que parte de esos dineros él los destinaba, dineros de gastos reservados, los destinaba a pagar a columnistas, periodistas y editores de medios para que justamente no hicieran pública la información que sí hicieron públicos periodistas como quien nos acompaña hoy día acá, que nos hace además reflexionar respecto de los periodistas vendidos, ¿cierto? De los cuales siempre hemos sabido en este medio, pero ahora cobra visos de realidad en este interrogatorio. Y en mi rol fiscalizador me ha correspondido enviar un oficio para que se hagan públicos esos nombres. Hay que pensar que gran parte de esas personas a las que pagó por su silencio, que están hoy día en los medios de comunicación, siguen en los medios de comunicación. Siguen en lugares además probablemente muy destacados. Hay columnistas de La Plaza que se leen todos los domingos con gran éxito, que tienen una alta visibilidad a través, por ejemplo, de las redes sociales además, que fueron pagados por Isurrieta Ferrer y que pagó su silencio, pagó el que no dieran cuenta de la información que ya se tenía hace muchos años respecto de este desfalco de las Fuerzas Armadas. Entonces es muy importante que el Ministerio de Defensa dé cuenta de la lista total de esos nombres. Queremos saber, es necesario que todos los chilenos conozcan quiénes son esos editores, periodistas y columnistas que recibieron parte de estos pagos. Pamela, y en ese sentido, ¿el Ministerio de Defensa está obligado en dar a conocer esa información? Bueno, es una pregunta difícil de responder porque en estricto rigor, por supuesto que está obligado el Ministerio de Defensa, pero durante todo este gobierno, cada vez que se hace una consulta sobre cualquier tema, y yo imagino que con este va a suceder más o menos lo mismo, los ministerios no responden haciendo uso de distintas triquiñuelas. Sin embargo, yo tengo la esperanza que este oficio sea respondido en los próximos días y si no, pasará a la responsabilidad de la nueva ministra de Defensa, Maya Fernández, que no dudo y espero que haga una investigación exhaustiva porque efectivamente el Ministerio de Defensa tiene acceso a los listados para los cuales se entregaron esos gastos reservados. Y por lo tanto deberían entregar esa nómina completa. Además, a través de la confesión, como dice usted, diputada, del general Isurrieta, se logra dar cuenta de algo que parecía estar bastante institucionalizado, que cualquier reportaje, cualquier información que tuviera relación con el ejército, que afectara positiva o negativamente al ejército, debía ser detectado, como que las redes periodísticas tenían que ser infiltradas por el ejército, se tenía que saber qué era lo que se hablaba y pensaba del ejército. Y en ese sentido, puede que esto haya ocurrido no solamente bajo el mando de Isurrieta, sino también de sus predecesores, quienes también han sido formalizados y perseguidos por la justicia. Por cierto, y eso es muy importante, hay que recordar, por ejemplo, el colega Babel recién decía que es increíble y es vergonzoso que los 3 últimos comandantes en jefe del ejército estén procesados por desfalco, por robo de platas públicas, pero hay que recordar que el primer comandante en jefe después de Pinochet, que es Ricardo Isurrieta Cafarena, tío mío por lo demás, no pudo ser procesado porque está muerto, ¿ya? Pero correspondería, él tiene una cifra de desfalco ya comprobada del orden de lo que Isurrieta Ferrer, su primo, finalmente tiene también. Entonces hay que darse cuenta que lo que está investigando la ministra Rutherford podría constituir una red delictual en la que hay periodistas importantísimos también formando parte de esa red para el delito, porque no solamente hay una falta ética desde el punto de vista del periodismo, ¿cierto?, que está obligado a informar a la opinión pública y, por supuesto, no ocultar una información que conoce, sino que además se está avalando de esa forma un delito grave de una cantidad de fondos del Estado. Entonces hay que pensar también en quiénes son estos personajes. Hay que recordar, por ejemplo, que Isurrieta Ferrer,
que está actualmente procesado, era agregado militar en Inglaterra, en Londres, en el momento en que Pinochet cae preso. Y por lo tanto es el responsable, el agregado militar es el responsable de la inteligencia de Chile en Inglaterra. Por lo tanto era para el gobierno de Pinochet, de ese momento, perdón, Sí. el responsable directo de que Pinochet haya sido detenido en Londres. Wow. Cuando Ahora, Mauricio, ¿Sí? tú vienes denunciando. Es que tengo dos preguntas en una. Primero, ¿cómo te tomas tú que has vivido la otra cara de la moneda? Como periodista, tú has denunciado públicamente los actos de corrupción del ejército y eso te ha costado incluso que te hayan interceptado los teléfonos, que te hayan espiado, que te hayan investigado para tratar de callarte, que hayan otros colegas que hayan aceptado coimas, pagos, platas por parte del ejército para omitir información o para trastocarla. Bueno, si es así, sería gravísimo, pero hay que confirmar que sea así, ¿no? Yo quiero recordar que en el caso Paco Gate, ¿no? Había varios pagos en dinero y en útiles, digamos, que supuestamente se entregaban a periodistas y después se terminó comprobando que en realidad eran listas falsas, ¿no? Que se por ejemplo, inventaban. claro, se decía, por ejemplo, este microondas fue para la agencia ANSA. Me estoy acordando de un caso específico, ¿no? Que aparecía que a la agencia ANSA de Italia le habían regalado microondas, vajillas, y la verdad que en realidad esas cosas habían ido a la casa de un general. Y habían puesto que iba para el periodista, ¿no? De ANSA, pero en realidad en ANSA nunca habían recibido nada, sino que habían inventado. Por ejemplo, también apareció en el caso del Paco Gate que le habían regalado zapatos a la esposa de los embajadores. ya. Me parecía, y sonaba bastante raro que un general le regalara 40 pares de zapatos a la esposa de los embajadores, ¿no? Al final no eran para la esposa de los embajadores. Entonces hay que chequear también, creo yo, ahí si efectivamente estos dineros fueron a periodistas o fue en el fondo una Un chivo mentira para que expiatorio. fueran para otra persona, ¿no? Claro, listas fantasma. Una lista fantasma. ¿Qué fue lo que pasó con varias agencias de noticias internacionales, ¿no? Que aparecían recibiendo regalos de carabineros, Sí. pero que en realidad nunca los recibieron, sino que fueron para los mismos carabineros. Habría que revisar bien si es que se puede saber, como son gastos reservados además. Tú dices, ¿dónde está el orden de esto? Esto parecía ser un cajón negro del cual se sacaba plata y se destinaba a otras cosas. Si es que fue para parar algún reportaje en particular, en alguna fecha en particular, o sea, poder lograr hacer la cronología o la bitácora de esas platas también es un desafío gigantesco. Es un desafío porque aclaremos que la gran dificultad que va a tener la diputada es que de esto no quedaba ningún registro, ¿no? O sea, no quedaba ningún registro de los dineros. Recordemos que los entregaban 2.500 millones de pesos en gastos reservados y que al final de año cada comandante en jefe escribía una carta, por así decirlo, que decía, me lo gasté bien, no es broma, era así, ¿no? Y ese papel se le entregaba al Contralor de la República y no había ninguna factura, Nada. ninguna boleta, nada que quedara de registro. Esto se supo porque en el fondo la ministra Romy Rateford primero encontró un teléfono, ¿ya?, de un coronel Vázquez, donde él tenía las comunicaciones por WhatsApp con los comandantes en jefe. Entonces le decía, general, le deposito de nuevo, como todos los meses. Y a partir de ahí lograron sacar esta trama, ¿no? Pero en general no hay registros documentales precisos de cómo este dinero se gastó, salvo los flujos que hay desde la cuenta bancaria de gastos reservados, pero hay que confirmar que ese dinero coincidió con el ingreso a otra cuenta bancaria, por ejemplo, eventualmente de un periodista. Claro. En el caso de la autoridad civil, diputada, porque todos los comandantes en jefe en los diversos periodos, estoy hablando ya desde la vuelta a la democracia del año 90, respondieron o debían responder ante un ministro de defensa, ante un eventual gobierno. Esa responsabilidad no debiese ser buscada con mayor ahínco. Bueno, a mi juicio, absolutamente sí. A mí me parece bien impresionante que las autoridades civiles de ese periodo no se hacen responsables, primero, de a quienes nombraron, ¿ya? Y segundo, de cuál fue el comportamiento delictual sostenido durante un periodo tras otro. O sea, no son cuestiones específicas, circunscritas. Se trata de una forma de operar sobre las cuales al menos la autoridad civil aparentemente hizo la vista gorda. Porque los ministros de defensa de cada una de esas épocas, todos ellos, a mi juicio, tienen responsabilidad, por cierto, responsabilidad política, responsabilidad ética y eventualmente responsabilidad legal respecto a estos hechos.
Y la tienen no solamente respecto del robo, del desfalco, sino que de los nombramientos. O sea, les decía yo que hay que ver cuáles son las biografías de estos personajes, por ejemplo, Isurieta Ferrer, que con ese solo antecedente que les daba, eso habría significado en cualquier ejército decente del mundo que salga de la carrera militar. Claro. Y no solo no salió de la carrera militar, él, que fue quien a través de un teléfono satelital le informó a su primo, comandante en jefe del ejército Ricardo Isurieta en ese momento, que estaba en el